Porque acá además aparecen otras figuras políticas, incluso hasta pensando, por ejemplo, en el propio Talvi, ¿no? El canciller, como anticipando que, que seguramente no acompañaría ningún artículo nuevo que diera más libertades para el porte de armas. Sin embargo, lo que aparentemente está introduciendo Cabildo Abierto es un decreto que, al contrario, acotaría, según el ministro de Defensa, lo que ya rige para los militares retirados. A ver si nos pueden explicar un poquito de qué va la situación. Bienvenido, Lozano. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes, muchas gracias también a los televidentes, y sobre todo por el trabajo que hacen ustedes, que mantienen a la gente informada y ocupada durante gran parte de la tarde, informándose de la situación y de todo lo que ayuda también a quedarse en casa. Bueno, gracias. Le valoramos el speech. Pero a ver, vamos al tema entonces. ¿Qué existía antes? Vamos por partes. ¿Y qué introduce, diría Jack, la LUC, el Cabildo Abierto? Perfecto. Primero que nada tenemos que entender, digamos, que el artículo 59 de la Constitución de la República estipula perfectamente que los militares, así como los policías y otras profesiones, no se rigen por el Estatuto del Funcionario Público, sino que deben obedecer estatutos especiales. O sea, que el ser retirados, ¿qué implica? Bueno, la Constitución de la República continúa en sus artículos 77, 85 y 168, que también reafirma esto que acabo de decir. Y luego las leyes orgánicas, militares, estipulan que el Estado militar se comienza a partir de que se ingresa a la vida militar y se termina cuando es baja. Es decir, no cuando es retirado, cuando es baja. Cuando es baja quiere decir que no cumplió los límites para el retiro y fue baja, o quiere decir que la persona falleció. No hay otra interpretación, son esas nada más. Bien. Es decir, que el militar, estando en actividad, es militar, y estando retirado, sigue siendo militar. Y esa es la diferencia que mucha gente, por desconocimiento, no sabe interpretar de qué es el ser jubilado y el ser retirado. Es decir, el militar cuando pasa a retiro sigue perteneciendo a su fuerza. ¿Qué quiere decir? ¿Que lo pueden llamar y tiene que obedecer, tiene que presentarse, tiene que trabajar? Exactamente, porque así lo dicen las leyes. Digo, en caso de una agresión exterior o conmoción interior, ese militar constituye la reserva de las Fuerzas Armadas. Si está en condiciones, ¿no? Obviamente. Claro, si está en condiciones físicas, psíquicas y psiquiátricas como para hacerlo. Es decir, que ese militar que toda la vida, o durante 30, 40 años, portó un arma, luego, y que era un derecho y un deber, ya que tiene que mantenerse capacitado, instruido, como para que si un día es llamado, pueda responder de la mejor manera posible. ¿Cómo digo yo que puede pertenecer a una reserva si lo desarmamos? Digo, muchas veces se habla, por ejemplo, de qué pasa con la defensa en países como Suiza, ¿no? Se pone ese ejemplo muchas veces, que la gente está armada, tiene su arma en la casa, mantiene una instrucción. Digo, acá en el Uruguay se decidió, se resolvió no tener servicio militar obligatorio, no tener conscripto, nunca lo tuvimos. Siempre tuvimos fuerzas militares o fuerzas armadas profesionales, cosa que hoy después, con los años, fue cambiando y todos aquellos países que tenían, o muchos de aquellos países que tenían servicio militar obligatorio, caso Argentina, por ejemplo, por decir uno que tenemos cerca, pasó a tener un sistema similar al nuestro. Llegado el caso, en su momento me acuerdo que vinieron argentinos a aprender acá en Uruguay cómo era el sistema que teníamos nosotros, porque ellos querían terminar con el servicio militar obligatorio. Bien. La reserva en esos países que tienen servicio militar obligatorio son toda la gente que hizo el servicio militar obligatorio, pero acá en Uruguay no existe. Bien, pero vamos a lo concreto que se vincula con la LUC y con este artículo que no se entiende muy bien si se introdujo con forceps a último momento para ampliar o por el contrario, reglamentar y acotar el porte de armas para militares retirados. ¿Qué existía antes? ¿Qué existe ahora? ¿Qué hay vigente? Vamos ahí. Con la ley 19.247, en su artículo 1, dice que
se debe reglamentar o encomienda al Poder Ejecutivo en reglamentar la tenencia y porte de armas en poder de civiles. Eso es lo que dice la ley, que esa fue promulgada en el 2014, agosto del 2014. Sí. Esa es la ley. Luego sale el decreto 377 en el año 2016, en diciembre del 16, en el cual, digamos, obedece al reglamento que estipulaba la ley aquella, ¿verdad? O reglamenta la ley 19.247. El tema está que en el artículo 1 de la ley dice que debe reglamentar la tenencia y porte de armas en poder de civiles. Y cuando sacan este otro decreto, el 377, incluye también a los policías retirados e incluye también a los militares retirados. Sí, hasta por 4 años. Hasta por 4 años. Ahí está la diferencia, que después de los 4 años, y póngase, todo el mundo acá sabe que yo soy militar, aparte de ser senador de la República, digo, hasta hace 2 meses atrás yo no tenía porte de armas, por ejemplo. Ahora, como soy legislador, sí. Entonces se da esa incongruencia porque el porte de armas, había pasado los 4 años. Claro, había pasado los 4 años. Entonces, como había pasado los 4 años, yo ya no lo tenía. Entonces se da esa incongruencia, digamos, el porte de armas, en el mismo decreto ese 377, estipula una cantidad de personalidades, personas y eso, que bien pueden tener armas y bien pueden portar armas. Una cosa distinta es que muchas veces la gente desconoce la tenencia del porte. La tenencia quiere decir que la puede tener en la casa, pero no la puede llevar consigo, no la puede tener en condiciones de ser utilizada. El porte es que sí la puede llevar consigo. Claro. Lo que el decreto también decía, que no solo que por 4 años, sino que como beneficio, digamos, no tenían por qué someterse al TATA, que es el examen que tienen que dar de prueba, ¿no? Como cualquier civil, durante esos 4 años, ¿no? Bueno. Eso, digamos, por ejemplo, el TATA, ¿no? Tienen congruencias. Digo, yo tengo casi 40 años de servicio, he salido en algunas competencias campeón de tiro, por ejemplo, y ¿no es medio incongruente que yo vaya y que algún agente o cabo me tome a mí un test de tiro? Pregunto. Entonces, el militar de por sí toda la vida utilizó armas de guerra, o sea, armas mucho más potentes que un arma corta. Entonces, es medio extraño de que se discuta en este país que el porte de armas para un militar profesional retirado no lo puede utilizar. Entonces, ¿y qué es lo que entonces propone introducir en la LUC Cabildo Abierto? ¿Qué le cambia este decreto o cómo lo...? Bien. La LUC, cuando viene, en principio, le restituye a los policías retirados lo que hasta que el decreto 377 fue un derecho que tuvo toda la vida. Pero el decreto 377 se lo limitó a 4 años. A 4 años. Lo mismo que a militares. Claro, lo mismo que a militares. Con la diferencia que como vino primero la LUC, no estaba para militares, estaba solo para los policías. Entonces, nosotros decimos que hay que cambiar el paradigma. Acá no se trata ni de armar más a la población. ¿Y no alcanza con el decreto ya vigente? ¿Por qué hay que incluirlo en la LUC? Porque el decreto en realidad es lo que está mal. ¿Tendría que ser in eternum? No in eternum, pero sí se podría estipular o reglamentar hasta qué momento podrían utilizar las armas. O sea, si se encuentra físicamente, psicológicamente y psiquiátricamente bien y estuvo 30 años con instrucción de utilización de armamento, se tendría que tener las mismas condiciones que para un policía retirado. ¿Por qué hacer esa diferenciación? Nosotros pensamos que es una cuestión ideológica. Pensamos que cuando se hizo ese decreto, esa reglamentación, obedecía a razones ideológicas y que por eso, digamos, vamos a sacarle las armas a los militares. ¿Y yo qué hago con el arma? La tuve 30 años y que de un día para el otro me voy a deshacer de ella. No tiene sentido realmente, no tiene sentido.
Qué increíble, porque ahora habla del arma como si fuese su esposa, no sé, una cosa, deshacerse de... Como si fuera el micrófono para ustedes. Claro, o sea, la relación del militar con el arma solo lo entiende quien está en esa profesión, obviamente, ¿no? A ver, ¿qué opinan de afuera lo que plantea el senador? Yo tengo una pregunta. Senador, una consulta. ¿No sería más fácil entonces derogar el decreto y volver al anterior? Excelente. Digo, ¿Es lo más fácil? Eso es lo que tendrían que hacer justamente para militares y para los policías. Por eso, se deroga el decreto, se vuelve a la situación anterior y se acabó. Es más fácil porque... Es mucho más fácil. ¿Y por qué no se plantea eso en vez de introducir un...? Porque en la ley ya vino para la diferencia para los policías. Bien. Bien. Claro, entonces no alcanzaría con derogar solo el decreto porque tenemos el tema de la policía. A mí me parece que totalmente razonable el tema de que los militares puedan tener el porte de arma, de pronto sí como la libreta de conducir o hacerse un examen a determinada edad. Bueno. Porque ¿Es tan así? es que, a ver, si nosotros partimos de la base, yo no leí los argumentos de por qué a la policía sí y a los militares no. La exposición de motivos, no la tengo. Pero estimo yo que en la exposición de motivos que toda ley tiene, debe haber motivos de que manejan el arma, la policía de mucho tiempo, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería la diferencia con los militares? Creo yo que los militares tienen más conocimiento de armamento que la propia policía por su formación. Entonces, nada implicaría que si los policías pueden tener porte de arma una vez retirados, no jubilados, lo mismo tendría que pasar por los militares, porque sería una ley justa y razonable. No es un tema de armar o no armar. A ver, ¿qué opinan de ese lado? Este periodo de los 4 años está vinculado acerca de que usted, después que se retira, 4 años puede ser llamado a cumplir con alguna de esas misiones que usted mencionaba, o es que puede ser llamado de por vida a cumplir con esas misiones. Puedo ser llamado de por vida, ya que lo que la ley estipula que el estado militar termina, se comienza el ingreso a la fuerza y se termina cuando es baja. Pero el periodo de 4 años no es lo razonable en el sentido de que usted puede cumplir funciones realmente efectivas. Me parece bastante raro que se llame a una persona que de repente se ha retirado hace 20 años. Bueno, yo creo hasta que estaba en condiciones y sin embargo no me podían citar aparentemente porque ya hace más de 4 años que estoy retirado. Claro, pero entonces allí hay una lógica respecto, bueno, el arma se tiene que mantener en la medida de que usted puede durante esos 4 años ser efectivamente llamado a cumplir alguna función y en la medida que ese tiempo se aleja ya no tiene sentido, más allá del vínculo afectivo que usted tenga con el arma o la confianza que tenga en manejársela, ya no tiene sentido en cuestión del bien de todos que usted la mantenga, ¿no? El militar es un servidor público, como tal se siente que puede ser llamado en cualquier momento a defender a la nación. O sea, no lo limita la edad. El militar se siente siempre como un servidor público, como un servidor de la patria. Entonces, no se limita a 4 años e inclusive depende de la jerarquía, puede ser antes, puede ser más joven y se le va a limitar a 4 años. Hay edades que se retiran de pronto a los 40 años. Yo me retiré a mi límite de edad de 55 años cuando mi límite de edad para el grado de coronel. Pero para el grado de teniente coronel, por ejemplo, son 52 y el de mayor son 48. Es decir, que no tiene que ver. Senador, entiendo las particularidades de la vida militar. Ahora, y basándome en lo que usted dijo, ante la posibilidad de una agresión externa, ¿a qué tipo de armas nos estamos refiriendo? Porque en realidad que usted tenga en su poder, ojo que no sé nada de armas, pero un arma, no sé, una 9 milímetros, suena más a defensa personal que ante la posibilidad de una agresión externa, porque me parece que no guarda relación una cosa con otra. ¿No hay una incongruencia ahí? ¿O a qué tipo de armas se refiere cuando usted dice tener las armas? Bien, lo que estipula la ley es y la reglamentación también, para las armas cortas, ¿verdad? Sin embargo, yo en mi vida militar, digamos, he tirado con fusiles, he tirado con ametralladoras, he tirado con obuses, con cañones, con tanques. Digo, he tirado con armas muy potentes, o sea, pero ahora lo que la ley así lo debería estipular es que yo tenga el derecho y el deber también de estar instruido en tiro al tener mi arma como fue siempre. No es un derecho nuevo esto, o sea, fue siempre. Esto cambió a partir del decreto que firmó el señor Sendic en el 2016. Bien, pero a ver si entendí. El derecho a tener su arma.
un arma, así, Corta. una metralleta, no, la corta. No, arma corta. No, eso era un poco lo que preguntaba. Bueno, pero ahí es donde yo no logro entender muy bien cuál es la relación argumento entre de la defensa nacional, claro. ante una agresión externa con un arma de uso personal. Bueno, pero el arma corta... ¿Es simbólico esto? Digamos, ¿Es un tema psicológico? vamos simbólico? también por partes. Digamos. El arma corta, es verdad, se diferencia del arma larga, lo que no quiere decir que si yo me mantengo instruido y movido con el arma corta, capacitado a hacer tiro con el arma corta, mañana el país me necesita para que utilice el arma larga como la supe utilizar y vuelvo a utilizar el arma larga. Ahora, si a mí se me termina la posibilidad de estar instruido, capacitado y motivado de tener mi arma, yo no sé si mañana me llaman, estoy en condiciones reales de poder tener mi arma. ¿Y no era mejor legislar sobre la posibilidad de que aquellos que están en la reserva o en retiro puedan acceder, por ejemplo, a las distintas unidades y practicar? Bueno, también puede ser, digo, pero en definitiva, la prohibición esa del porte de armas no sabemos bien a qué obedece. Más bien parece una cuestión ideológica que otra cosa. Yo cuando estaba del otro lado del mostrador, digamos, yo era director general del Servicio de Material de Armamento y fui invitado por una comisión del Senado justamente para hablar cuando iban a sacar la ley esa que después sacaron en el 2014. La ley de tenencia y porte de armas. Ahí hice una serie de especificaciones, me acuerdo que me pidieron que lo hiciera y fui con un abogado que sabe mucho en la parte del derecho sobre la utilización de armas y eso que creo que es no solo en el país, sino en Latinoamérica de los que más sabe. Y fuimos allí invitados y explicamos todo esto que estamos hablando acá. Explicamos también de por qué el Registro Nacional de Armas debía mantenerse en el Servicio de Material de Armamento del Ejército, que desde el año 1943 lo mantiene. Le explicamos que eso debía ser como un sistema contable, en el cual el contador es el que tiene los libros y el tesorero es el que tiene el dinero. Explicamos que entonces era conveniente que en este caso el contador fuera el Servicio de Material de Armamento y el tesorero, el que recibe las armas de la delincuencia y todo eso, fuera la policía. El único lugar donde se pueden ir a terminar las armas, en definitiva, es en el Servicio de Material de Armamento, porque eso está estipulado por ley. Entonces, lo que nosotros explicamos es que mantengamos el registro en el Ejército y la otra parte la mantiene como estaba dispuesto y como también dice la ley esa, la 19.247, también lo dice, que en 48 horas deberá contestar. Porque a diario, cuando yo estaba director, yo veía los distintos faxes en aquel tiempo que mandaban los distintos jueces pidiendo identificación de determinadas armas. Y siempre había un servicio que estaba especialmente nombrado para eso. Entonces, se mandaba, en 2 o 3 horas se les mandaba a quién pertenecía el arma, si el arma había sido hurtada, si no tenía registro. O sea, todas esas cosas en aquel momento se mandaban. Entonces dijimos, lo que funciona bien, nosotros estamos sobre el entendido que hay que dejarlo como está o mejorarlo, pero no empeorarlo o no cambiarlo por decir, no, lo vamos a cambiar. Ahora, en vez de que lo tenga el Servicio de Material de Armamento, lo tenga X, que fue lo que en definitiva había toda una intención de ese tipo por parte del gobierno anterior. Bien. Nosotros discutimos porque funcionaba bien y desde el año 43 funciona muy bien. Entonces no veíamos la razón de por qué, ya que siempre fue así, digamos, está bien. Y una pregunta, si no hay variaciones o si no entra este artículo concreto que propone sobre la extensión, más de 4 años, para los funcionarios militares y policiales, ¿qué problema habría en que un militar retirado, pasado de los 4 años, tramite como cualquier civil un porte de armas? Problema como en sí, digamos, lo que nosotros vemos que es ponerle trabas al militar y desarmar, digamos, a un militar que se supone eso, que... es simbólico entonces, ¿no? No es simbólico, porque las leyes dicen
de que ese militar pertenece a la reserva. Si es militar y pertenece a la reserva, ¿cuándo le vamos a devolver su utilización? El día que alguien nos agreda, ese día nosotros le vamos a devolver. No, ahora sí puede portar el arma. No, me parece como que es incongruente. Bien. Pero, digamos. senador, supongamos un episodio de, no sé, agresión externa. A usted lo llaman, es la reserva, se tiene que presentar en un batallón, en el 13, pongámosle. Usted le van a entregar un arma, no va a salir con su arma, la que tiene en su casa. ¿Es del Estado o es suya el arma, finalmente? No es mía, yo la compré con mi dinero. Pero entiende a dónde voy, no va a ir con un escarbadiente de la guerra, ¿no? No, ahí me darán otras armas. Claro. No, pero el fundamento también es que estoy en constante contacto con el arma, el manejo, el tiro y demás, y eso si el día de mañana tengo que tomar otro tipo de arma, estoy entrenado, vengo en el training del tiro. Bueno, pero en ese no, sentido Pablo, lo ¿cómo que- solucionas con lo que dice Pepe. Bueno, haces que la persona que está retirada tenga la posibilidad de seguir vinculado con el entrenamiento y demás, que tal vez hasta sería más razonable que dejar a alguien con el porte de un arma, porque no sé qué es lo que está vigente hoy. Usted, vamos a suponer que le dejamos de por vida el uso del arma. Hoy está vigente hasta los 4 años. Ahí está, hoy está vigente hasta los 4. Se modifica y quieren, bueno, de por vida, no hay Pero pueden límite. ponérselo a una determinada edad. Perfecto, pueden o decir- ponemos a una determinada edad, 20 años. ¿Qué asegura que en estos 20 años usted sea una persona que sigue calificada para usar esa arma? ¿Está previsto que bueno, tenga controles, ya sea psicológicos como técnicos durante ese tiempo? Pues si no estaríamos en la misma situación. Yo digo que siempre hay que ver, está muy bien la teoría, pero que hay que ir a lo pragmático, a los datos de la realidad. Digo, hasta el año 2016, esos militares podían tener sus armas. Y no hubieron problemas, por lo menos significativos que se conozcan, de que los militares se enloquecieron y salieron armados a causar un tumulto público o atacar una manifestación. Nunca pasó eso, jamás. Entonces, los datos de la realidad dicen eso. Fue bastante polémico. No eran retirados, ya lo Bueno, sé. pero eso no quita que no haya sucedido hasta el 2016, no quita que se pueda mejorar lo que pasó hasta el 2016, ¿no? Son datos de la realidad, digo, por eso... O sea que en realidad va a tener uso del arma y no tiene por qué reportarse a ningún lugar. No, yo no digo eso. Yo digo pero era lo que le estaba preguntando. No, yo digo de que bien puede haber una reglamentación bueno. que estipule algún tipo de... perfecto. Pero, Yo tengo una consulta, porque hay algo que no me cierra. Si la ley refería al uso del arma por parte de civiles y el decreto fue más allá de la ley, ¿nunca se impugnó? Porque Se el impugnó. decreto no podía ir más allá de la ley, punto 1. ¿Se impugnó? conozco que hubo algunas impugnaciones, pero no... No tramitar. Y la segunda cosa que se me ocurre es, yo puedo entender por qué en la LUC se lo amplía a los policías, porque de alguna forma la idea es que los policías retirados puedan volver a estar en la actividad, entonces para que no queden policías retirados, vueltos a la actividad, desarmados. Insisto, no es más fácil sacar esa situación de la LUC y volver a derogar el decreto del 2016 y volver a la situación anterior, donde policías y militares tienen el arma y se acabó. Y hacer menos gimnasia jurídica, porque todo esto es un requiebre que no le veo la lógica, salvo la única explicación, que se quiera expresamente mantener al margen a los militares. Senador. Sí, los militares a eso le llaman líneas de acción. Y estaban 2 líneas de acción. La 1 podría ser cambiar la reglamentación, eliminar el decreto 377, que hace ese tipo de cosas y pasa el Registro Nacional de Armas, se lo pasa al Ministerio del Interior. O sea, cambiar ese tipo de cosas, o sea, eliminar el decreto 377 y hacer un nuevo decreto, una nueva reglamentación sobre la tenencia y porte de armas, para reglamentar la ley 19.247. Esa es una. Y la otra es por la que en este momento optó el Poder Ejecutivo de enviar un proyecto de ley en la cual le restituía a la policía, a los policías retirados, el porte y tenencia de armas. Tenemos que cerrar, discúlpame Martita, hay que hacer la pausa, despedir al senador. La última, si es por un sí o por un no, es una pregunta maliciosa, pero ¿cuánto puede haber de esta introducción a último momento de este capítulo como elemento de negociación con el Partido Colorado, con los blancos, por algunas cuestiones que hoy en la propia LUC, en otras áreas, o pensando en el propio desafuero de Manini?
No, eso, lo del desafuero de Manini no juega acá. No. No. Fue muy Esto- maliciosa la pregunta. No. Acá eso es otro tema y bueno, ahí se respetará No, su... pero como en política todo es negociable, por eso preguntaba. En el tema, no, este tema de las armas, yo creo que explicando así como yo, muchas veces hay desconocimiento, es la verdad. La gente opina sin tener idea de qué estamos hablando. Entonces, explicando lo que dice otra ley, que es la ley orgánica militar, de hasta cuándo es el Estado militar, y si no habrá que cambiar esa otra ley también y decir, el Estado militar es hasta los Termina 4 cuando- años. Sí, claro. ¿No? Entonces, si cambian todo eso, bueno, eso creo que es muy entendible, me parece a mí. No es nada descabellado ni nada, nada que se le ocurra Pero a así Cabildo como está Abierto. la cosa, se entiende que hay incongruencias. Creo que se entendió lo que planteaba, ¿verdad? Bueno, gracias, senador, por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias a ustedes. Vamos a ver qué receptividad tiene todo eso, ¿no? Un placer, En un el placer. Parlamento. Hacemos una pausa y ya volvemos.